Hola, yo soy Iván Rodríguez Pascual y soy profesor, sociólogo y profesor de la Universidad de Huelva. Y tengo que decirles que para mí no solo un placer, también una gran satisfacción hablar para una audiencia costarricense. Costa Rica es un país que visité allá por 2006, estuve varios meses viviendo en San José, atraído por un marco normativo que en aquel entonces junto con el brasileño y con otros casos, se caracterizaba por el avance al que el país había llegado con su ley de la infancia y la adolescencia, y estuve recorriendo el país y visitando a muchas personas y entrevistando a muchas personas de diferentes perfiles, algunas de las cuales quizás está hoy entre la audiencia. En cualquier caso, agradezco mucho la invitación que se me ha formulado para hablar en este acto de conmemoración de los 35 años de la Convención de Derechos de Niños y Niñas. Eh, Concretamente hablando sobre una cuestión que me tiene ocupado aproximadamente desde el año 2020, que es el adultismo, es su definición, su clarificación conceptual, y últimamente también a lo que me he dedicado en los últimos años es a intentar medir empíricamente el fenómeno. Porque como ya les adelanto que les voy a contar brevemente, uno de nuestros problemas es que no sabemos exactamente cuál es el nivel de prevalencia o en qué medida nuestras sociedades son adultistas de una medida comparable. Es decir, tenemos la intuición de que efectivamente es una actitud muy extendida en muchos contextos sociales, pero no sabemos exactamente cuánto. Bien, para ello he preparado una breve presentación que les voy a compartir. Entiendo que deben estar viéndolo ya, probablemente. Ya deben de tenerla en su pantalla. Lo que propongo en esta presentación es que reflexionemos sobre el adultismo como concepto y hasta qué punto este concepto nos permite captar qué es lo que está sucediendo, particularmente en el ámbito de las actitudes de la sociedad adulta con respecto a los derechos humanos de niños y niñas. Yo creo que vivimos un contexto de cierto retroceso global o de cierta resistencia global en el ejercicio de los derechos humanos de la población infantil, lo cual está conectado a su vez también con un contexto poco favorable para los derechos en general y para la salud de nuestras democracias. Pero claro, la parte que a mí me interesa es entender qué tiene que ver la actitud de la población adulta hacia los niños, particularmente la actitud adultista de la población adulta, con la representación de la infancia y de sus derechos en diferentes sociedades. En ese sentido, bueno, yo entiendo que seguramente ustedes encuentran muchos ejemplos en la propia sociedad costarricense. Yo en España casi colecciono ejemplos de situaciones sociales en las cuales la población adulta parece ignorar por completo que niños y niñas son sujetos de derechos y son personas y son ciudadanos y ciudadanas que merecen un trato igualitario y respetuoso. Hay muchos fenómenos que podríamos catalogar como formas de discriminación contra niños y niñas, que es discriminación que está basada exclusivamente en el eje de la edad, que está basada exclusivamente en el hecho de que todavía no son adultos. Tenemos, por ejemplo, en mi contexto social hay un boom bastante grande últimamente de lugares de los que se trata de excluir a la población infantil, pero también hay iniciativas que claramente pues tienden a estereotipar, criminalizar o estigmatizar a la población adolescente, o otras que en nombre de la protección, por ejemplo, de la protección paternal, pues legitiman que se viole el derecho a la privacidad de las personas menores de edad. Bueno, podemos seguir buscando y seguir coleccionando ejemplos porque realmente hay muchos y cada vez son más. Para mí son ejemplos de actitudes adultistas y para mí son ejemplos de actitudes adultistas que tienden a acabar sosteniendo formas de discriminación basadas en la edad contra la población infantil. Y esta es una cuestión interesante
y es empezar por cómo podemos definir el adultismo. Eh, una de las razones por las cuales estoy trabajando en este tema y una de las cuestiones que les expongo hoy aquí es que a veces es un concepto que no utilizamos con el suficiente rigor conceptual porque nos falta definirlo, porque lo solapamos con otros conceptos que siendo parecidos no significan exactamente lo mismo, o porque lo sustituimos por otros conceptos que tratamos como si fueran intercambiables y que muchas veces no lo son. A mí me gusta esta definición que he rescatado de uno de los autores que destacan en el estudio del adultismo, que en este caso es Harry Shear, que lo define como un sistema de creencias basado en la idea de que los seres humanos adultos son superiores o de mayor valor a aquellos que no lo son, a los niños y a las niñas. Eh, y es un término que describe igualmente la subjetividad, las creencias subjetivas y las actitudes como el conjunto de estructuras sociales, de prácticas y de comportamientos que están legitimados y basados en esas creencias. Me gusta esta definición porque alude explícitamente a la existencia de un sistema de creencias, es decir, ubica el adultismo como un fenómeno cultural. Y como es un fenómeno cultural, puede estudiarse con las herramientas con las que trabajamos habitualmente para conocer los fenómenos culturales, al menos desde el punto de vista de la sociología, que es el mío, pero que puede fácilmente complementarse con el de otras disciplinas. Tienen una publicación más reciente de Shear, que es esa de 2012, de la que procede esa definición, que es muy interesante sobre participación juvenil en la revista Children and Society, que es la que está referenciada en la pantalla. ¿Por qué es importante, una vez que hemos podido definir el adultismo, por qué es importante trabajar sobre el adultismo? Porque es un concepto que está íntimamente ligado a las diferentes formas que existen de legitimación de la subordinación y la discriminación basada en la edad contra niñas y niños, porque es además la principal creencia cultural que actúa como una barrera, como un bloqueo, frente a la representación de niños y niñas como sujetos de derechos. Es decir, el adultismo es un bloqueo que acaba ubicando a la población infantil en una posición de infrarrepresentación en la cual no pueden participar plenamente de la vida social. Yo a veces me refiero a esta situación como una situación de subciudadanía, es decir, se reconoce cierto valor a la población infantil, pero en ningún caso en un plano de igualdad como ciudadanos, como ciudadanas, como sujetas de derechos con respecto a la población adulta. Y luego, obviamente, el adultismo está conectado con las distintas formas de minorización que ya conocemos a través de las representaciones sociales de la población infantil. Particularmente porque esas representaciones sociales ya sabemos, aunque es un campo que no se ha renovado mucho últimamente, pero ya sabemos que están basadas en el núcleo representacional o figuracional del aún no maduros, aún no preparados, aún no listos para participar en ese plano de igualdad con la población adulta. Ese aún no, ese que nos permite legitimar eh, que derechos y aspectos que son fundamentales, por ejemplo, de la Convención de Derechos del Niño, como es la participación, pues en muchos lugares no acaben de despegar o sean directamente abortados y bloqueados por la sociedad adulta. Entonces es muy interesante a aportar ese rigor conceptual al uso del término adultismo, no solamente por el hecho de pensar más claramente sobre él, sino porque nos permite, nos conecta con el campo que nos invita a trabajar contra estas formas de bloqueo, de minorización o de legitimación de la discriminación contra niños y niñas. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente, la situación que tenemos fundamentalmente en el campo académico es un poco contradictoria, porque, como ya he avanzado antes, hay algunos problemas de clarificación conceptual con respecto al término. Pero también ocurre que estamos utilizando de manera intercambiable términos que no significan exactamente lo mismo, lo cual produce cierta confusión y desenfoca nuestra mirada de la misma manera que probablemente puede estar desenfocando nuestra intervención. Estamos utilizando, por ejemplo, los términos adultocentrismo y adultismo como si fueran sinónimos, cuando yo creo que existen algunas diferencias que, por sutiles que sean, son importantes entre los dos.
Y por otro lado, no les hemos dado el desarrollo teórico y conceptual que merecen dentro del campo de los estudios sociales de infancia. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tenemos un uso ad hoc, un uso que hemos construido en la práctica y exprofeso, sobre todo cuando hacemos activismo proinfantil o cuando hacemos intervención, y entonces hablamos con mucha frecuencia del adultocentrismo y del adultismo, pero luego no hemos llevado esa centralidad de los términos al mundo de la reflexión teórica y conceptual. Entonces hay cierta separación, hay cierto divorcio entre ambas realidades. Si disponemos de un utillaje conceptual más riguroso que delimite mejor el significado de cada término, eso también nos va a permitir estudiar mejor empíricamente el fenómeno del adultismo. Porque la realidad, el problema es que, como he dicho al principio de la presentación, tenemos pocas pistas, tenemos pocos datos directos sobre cuán adultistas son nuestras sociedades. Pistas que puedan medirse, que puedan ser comparables, que pueda estudiarse su evolución, por ejemplo. ¿Qué clase de pistas tenemos? Pues los únicos referentes empíricos que tenemos en relación al adultismo y en relación a su estrecha conexión con la discriminación hacia la población infantil es la que proviene de las propias personas menores de edad y también de las personas jóvenes que tienen una percepción sobre este fenómeno. Entonces, los pocos referentes empíricos que he encontrado tienen que ver con medir cómo de discriminados o cómo de rechazados se sienten las personas cuando son menores de edad al respecto de la sociedad adulta. Y hay algunas pequeñas pinceladas que sí podemos ofrecer. Todas ellas, todas las que yo estoy manejando ahora mismo, pertenecen al contexto europeo. No he podido encontrar ejemplos similares en el ámbito latinoamericano que conozco peor, pero quizás ustedes pueden hacer una reflexión más local y preguntarse si disponen de datos parecidos a estos en su entorno. Por ejemplo, en la encuesta social europea, que es una gran operación cuantitativa, una gran encuesta que involucra a decenas de países en Europa y que se hace en diferentes oleadas, en diferentes momentos de tiempo. En su cuarta oleada, entre 2008 y 2009, incluyó un módulo sobre edadismo, que es otro de los conceptos, en liza, otro de los conceptos que se solapan con el de adultismo, como veremos un poco más adelante, y encontró que entre las personas encuestadas de entre 15 y 24 años, es decir, una franja de edad que incluye a niños, adolescentes y también personas jóvenes, el 55% decían que alguien le había faltado el respeto o le había tratado mal simplemente por su edad, por el hecho de ser adolescentes o por el hecho de ser jóvenes. Es un dato muy interesante. Estamos hablando de más de la mitad de todas las personas encuestadas de esas edades. Hay una encuesta también hecha en Inglaterra, en este caso con una franja de edad un poco diferente, porque son personas de menos de 17 años, pero que también reporta un 43% de personas encuestadas de esas edades que dicen haberse sentido discriminadas en función de su edad. Y por último, la pieza más reciente es una pieza en la que he estado personalmente involucrado, es la encuesta realizada por el proyecto Infapos, un proyecto financiado por nuestro Ministerio de Educación, Ciencia y Universidades, donde se ha detectado entre personas de 10 a 17 años en toda España que más de un tercio, el 33,5%, afirmaron haberse sentido discriminados en algún grado. El 27,6% solo a veces, pero al menos un 5% dicen haberse sentido discriminados a menudo. Entonces, son piezas que vienen a coincidir en el sentido de destacar que las personas menores de edad con mucha frecuencia sienten como la sociedad adulta les discrimina o les trata mal. Y esto es una prueba indirecta, un poco oblicua, pero fuerte, potente, de la existencia de estas creencias y de estas actitudes adultistas. Estamos hablando de un término que tiene un recorrido un poco azaroso en el mundo académico. Bueno, hay algunas formulaciones anteriores a esta que les comento de Jack Flasher de 1978, pero yo creo que en la ciencia contemporánea esa es la primera que conocemos, pero luego hasta los años 90 el concepto no empieza a aparecer otra vez en publicaciones, no empieza a tener
cierto peso y cierta importancia relacionada sobre todo con el trabajo de Bell en su trabajo activista, sobre todo con población juvenil. Pero a partir del año 2000 yo veo aquí un cierto punto de inflexión, un cierto cambio. Eh, Aquí tenemos la obra que hemos citado antes de Harry Shearer, pero también tenemos la obra de Manfred Liebel. Manfred Liebel es un autor que, aunque es alemán, conoce muy bien la realidad latinoamericana, y él ha escrito mucho y mucho en español. Prácticamente toda su obra, casi toda su obra reciente está disponible en español. Y de él tomo la conceptualización del adultismo como una forma de discriminación contra niños y niñas, que adopta diferentes manifestaciones. Un adultismo ligado, discriminación ligada a una protección, una discriminación en función de comportamientos indeseados, etcétera. Si ustedes acuden a la obra de Manfred Libre, van a ver que la ha categorizado bastante bien cómo se manifiesta al final este rechazo y esta discriminación de la población adulta hacia la población infantil. ¿Qué es lo que ocurre? Me- eh, Mi investigación sobre estos conceptos se intensifica a partir de la pandemia, porque la pandemia es un contexto de oportunidad para la ciencia social, donde hemos visto desarrollarse en tiempo real discursos y prácticas abiertamente estigmatizadoras sobre la población infantil, a los que en muchos lugares, en muchos países, en España, entre otros, se les ha caracterizado como superpropagadores del virus, algo que luego se ha revelado que no era cierto. Entonces, ese cambio brusco en nuestro contexto social, es el que propicia, en mi caso, dedicarme más intensamente a estudiar estas cuestiones. En estos momentos estoy trabajando en varias publicaciones que tienen que ver con el intento de demarcación conceptual. Entonces yo trabajo desde la analogía con tres conceptos que tienden a superponerse, que a veces se citan juntos, que son el adultismo, el edadismo y el adultocentrismo, que yo creo que se parecen a otros conceptos que usamos también en nuestro trabajo de intervención y en nuestro trabajo científico, que son los que deben de guiar esa demarcación conceptual. Por un lado, tenemos el propio adultismo, que en mi opinión es el concepto que está más estrechamente o debería estar más estrechamente ligado al ámbito del estudio de la legitimación de la discriminación contra niños y niñas, porque es el que está más directamente emparentado con otras formas de legitimación cultural de la discriminación, como son la discriminación racial en el caso del racismo o la discriminación de género en el caso del machismo. Tenemos el adultocentrismo, que es un concepto que obviamente comparte gran parte del campo semántico con el adultismo y está relacionado con él, pero que en mi opinión eh, tiene con el adultismo la misma relación, por ejemplo, que el concepto de androcentrismo puede tener con el concepto de machismo. Es decir, es de tipo más perceptivo, tiene más que ver con el funcionamiento institucional y normativo de nuestras sociedades, que obviamente están construidas alrededor de la persona adulta, pero no necesariamente involucran la legitimación expresa, explícita o verbalizada de la discriminación hacia la población infantil. Creo que debemos reservar este término para hablar de otro tipo de realidades. El tercer término en discordia sería el edadismo. El edadismo es un término indeterminado, se refiere a la discriminación basada en la edad, pero aquí no tenemos un sentido para esa discriminación. Puede referirse a una discriminación basada en las edades mayores de la vida y en ese caso estamos ante una discriminación hacia las personas mayores, que es la terminología habitual que utilizamos, por ejemplo, en el contexto español, o adultos mayores, que también usamos a veces, pero puede referirse también a la discriminación hacia las personas menores de edad. Por este carácter indeterminado y por el hecho de que la propia literatura científica, si ustedes hacen una búsqueda, se van a dar cuenta de que en realidad está ya construyendo el término para referirse sobre todo a la discriminación que se ejerce sobre esos adultos mayores, sobre esas personas mayores, yo recomiendo dejarlo un poco a un lado, es decir, quedarnos con el binomio adultismo-adultocentrismo, pero entendiendo en qué circunstancias podemos utilizar cada uno de los dos. Porque actualmente lo que ocurre es que cuando los usamos, preferentemente usamos adultocentrismo en muchos contextos y en muchas situaciones en las que probablemente deberíamos estar hablando de adultismo. Y ahí hay un aspecto todavía más interesante y es que son conceptos que están construidos sobre
sobre la práctica de la intervención. Si ustedes hacen el ejercicio de buscar en diccionarios de sociología de la infancia, que hay varios, por ejemplo, o en libros que sirven de guía o de entrada a este campo académico, se darán cuenta que ninguno de ellos incluye una definición ni del adultismo ni del adultocentrismo. Son conceptos que no están en nuestro radar académico hoy por hoy. No acaban de aparecer con el peso que deberían tener. Y esto explica por qué nos falta la pieza del mejor conocimiento del mundo empírico, porque las personas que hacemos ciencia social, al final, conocemos a través de los conceptos que manejamos y que luego operacionalizamos en diferentes estrategias de investigación social. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, yo ahora estoy embarcado en el análisis de los datos de una encuesta que fue financiada por mi grupo de investigación, el Eurobarómetro Sur de Europa, donde hemos construido un instrumento que plantea una serie de frases con un carácter claramente adultista y pedimos a la población adulta que nos muestre si están de acuerdo o en desacuerdo. Esto lo hemos hecho para España, para Portugal, para Italia. Estos son los datos para España y para Portugal. Esas son las frases. Por ejemplo, preguntamos a las personas que nos digan si están muy de acuerdo o poco de acuerdo con una frase como es algo natural que los niños obedezcan en todo momento a los adultos. Los niños todavía no son adultos, por lo que no son capaces de tomar decisiones sobre las cosas que les afectan. Niños y niñas son criaturas inocentes que no saben nada de cómo funciona el mundo real. Y antes de poder participar activamente en la sociedad, los niños necesitan un tiempo muy largo de aprendizaje. Esta es una frase muy importante que ha tenido además un respaldo muy grande en ambas sociedades. Y por último, por su inmadurez, lo mejor es dejar que los adultos tomemos en nombre de los niños las decisiones verdaderamente importantes. Es decir, cuando aplicamos este instrumento a España y Portugal, lo que encontramos es que en ambas sociedades existe un apoyo muy extendido, muy transversal a estos enunciados adultistas, aunque en la española ese apoyo parece ser particularmente alto. Bueno, en este momento estoy profundizando en estos datos y tratando de publicar estos resultados para también dar a conocer, digamos, el instrumento y que otras personas pues, puedan aplicarlos a otros contextos sociales. Y este es, en definitiva, en mi opinión, el camino. Darle a los conceptos, y particularmente al concepto adultista, el peso teórico que merece, pero también a renglón seguido proponer más investigación empírica que nos den la medida de cómo de adultistas son nuestras sociedades, de cómo de adultista es nuestra población adulta, para que ese sea también un punto de partida para una mejor intervención en favor de los derechos humanos de niños y niñas. Bueno, creo que quizás me he extendido mucho. Me gustaría más bien dejarles eh, mi dato de contacto, por lo menos mi dirección de correo, por si tienen alguna observación que quieran hacer. Y en cualquier caso, bueno, espero haber suscitado al menos esa reflexión que estaba en el título de mi presentación y que en algún momento pues poder volver a Costa Rica y poder volver a intercambiar con ustedes pareceres sobre cómo intentar luchar contra este contexto que nos envuelve y que es un contexto de retroceso para los derechos humanos de niños y niñas. Muchas gracias. Dejo de compartir la presentación y les deseo que tengan un buen día. Gracias.